Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie Energía y Calor para cuarto de la ESO. En este segundo vídeo se va a explicar los efectos del calor. Recordemos que ya habíamos visto el equilibrio térmico y ahora vamos a ver los cambios de estados de agregación y las dilataciones de las sustancias por el efecto del calor. Bien, recordemos que el cambio de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas, vaporización, el cambio directo de sólido a gas, sublimación, el de gas a sólido, sublimación regresiva, el cambio de gas a líquido, licuación o condensación, y el cambio de líquido a sólido, solidificación. Bien, cuando un cuerpo intercambia energía en forma de calor, puede sufrir un cambio de estado, un cambio en su estado de agregación. Si nosotros representamos la temperatura frente al tiempo, obtenemos las llamadas gráficas o curvas de calentamiento. Aquí tenemos dos, la verde para el benceno y la roja para el agua. Tenemos que a menos 40 grados el benceno es un sólido. Si vamos aumentando la temperatura llegaremos a un punto que es la temperatura de fusión del benceno, donde empezará ya a tener benceno líquido. En ese momento la temperatura permanecerá constante, tenemos esa primera meseta que se ve ahí en la curva, y esta primera meseta, tenemos una mezcla de sólido y líquido, de benceno sólido y benceno líquido. Cuando llegamos a que toda la última traza de sólido se convierte en líquido, volvemos a aumentar la temperatura y va aumentando la temperatura con el tiempo hasta llegar a la temperatura de ebullición del benceno, donde empieza a aparecer benceno gaseoso. Tenemos, por lo tanto, aquí ahora, en esta segunda meseta, una mezcla de líquido y gas, de benceno líquido y benceno gas, y hasta que todo el benceno líquido no cambie a benceno gaseoso, no va a aumentar la temperatura. Con el hielo pasa algo parecido. Al principio tenemos hielo hasta los 0 grados, que es la temperatura de fusión del agua. En los 0 grados la temperatura permanece constante porque vamos a tener una mezcla de hielo y de agua líquida. Cuando la última traza de hielo desaparece, aumentamos la temperatura hasta los 100 grados y va aumentando la temperatura del agua. A los 100 grados mezcla de líquido y de vapor de agua. Entonces, mientras no desaparezca todo el líquido, la temperatura permanece constante 100 grados. Y luego ya cuando desaparece la última traza de líquido, pues se sobrecalentaría el vapor. Por tanto, los cambios de estado se producen a una temperatura determinada, que es una propiedad característica para cada tipo de sustancia. Y mientras se produce el cambio de estado, la temperatura, como vemos aquí, permanece constante. Son estos tramos rectos horizontales en ambas curvas de calentamiento. Por ejemplo, para el agua, tenemos que al principio tenemos hielo, solo hielo, vamos aumentando la temperatura y llegamos al punto B. En el punto B comienza la temperatura de fusión, los 0 grados, y empieza a aparecer agua líquida. Entonces, todo el hielo se va a ir convirtiendo en agua líquida. En el punto C desaparece la última traza de hielo y vemos que en el tramo BC la temperatura es constante, la temperatura donde se produce la fusión. En el tramo C al tramo D vamos aumentando la temperatura del agua líquida hasta el punto D, que son los 100 grados centígrados, donde el agua empieza la ebullición. Empieza a aparecer una mezcla de agua líquida y agua vapor y la temperatura en el tramo D es constante, la temperatura de ebullición, los 100 grados centígrados. Y cuando desaparece en el punto E la última traza de agua líquida, pues ya toda el agua está en forma de vapor, que eso va sobrecalentando desde los puntos E al punto F. Bien, se llama calor latente de cambio de estado a la cantidad de calor que hay que comunicar a la unidad de masa, a 1 kilogramo de una sustancia, para que experimente el cambio de estado a la temperatura donde se produce ese cambio de estado. Se mide en julios por kilogramo. Julio es la unidad de energía en el sistema internacional y kilogramo, recordemos que es la unidad de masa. El calor latente se calcula como el producto de la masa de la sustancia por su calor latente. Hablaremos de calor latente de fusión para el paso de sólido a líquido, o de vaporización para el paso de líquido a gas. Obviamente los calores latentes de solidificación y condensación
son los opuestos a los de fusión y vaporización. Aquí tenemos los calores de fusión y de vaporización, calores latentes, para diferentes sustancias y las temperaturas a las que se produce la fusión y ebullición. Como vemos, son temperaturas propias de cada una de las sustancias. Vamos a ver un problema. Dice, calcular la cantidad de calor que hay que suministrar a 500 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados para elevar su temperatura hasta los 50 grados centígrados. Me da el calor específico del agua líquida, del hielo y el calor latente de fusión del agua. Cuidado porque los dos primeros están en julios, pero el calor latente de fusión está en kilojulios. Los tendremos que pasar todos a la misma unidad. Vamos a descomponer el proceso dividido en tres fases. La primera fase será donde tengo el hielo a menos 20 grados y lo quiero pasar a hielo a 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión. La siguiente fase será la fusión del hielo a 0 grados, donde la temperatura va a ser constante y todo el calor se va a emplear en cambiar el estado de agregación de las moléculas de hielo a moléculas de agua líquida. Y la fase tercera va a ser el aumento de la temperatura del agua líquida desde los 0 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Vamos a ir viéndolo por trozos. En la fase 1 el calor sería la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, la variación de la temperatura final menos la inicial. Sabemos que la masa, como el calor específico lo tengo por kilogramo, hay que pasarla a kilogramos, 500 gramos sería 0,500, por el calor específico del hielo, porque al principio hay hielo, 2090 julios por kilogramo Kelvin, y la temperatura final, 0, la temperatura de fusión del agua, menos la temperatura inicial, que es menos 20. Es decir, esto me daría 20.900 julios. La fase segunda sería la fusión del hielo, es decir, el hielo, la fusión, el calor sería la masa de hielo, 0,500, por el calor latente de fusión, que es 334,4 kilojulios por kilogramo. Cuidado porque este calor me va a dar en kilojulios. La fase tercera vuelve a ser un caso parecido al de la primera, pero ahora lo que pasa es que aumentamos la temperatura del agua líquida de 0 a 50 grados. La masa es 0,500, pero el calor específico ahora es el del agua, 4180. La temperatura final sería la temperatura que yo quiero llegar, 50 grados, menos la temperatura inicial, que es 0. Y esto da 104.500 julios. Obviamente el calor total es la suma de los tres calores, pero tengo que tener en cuenta que todos tenemos que ponerlos en las mismas unidades, o todos en julios o todos en kilojulios. Yo lo voy a poner todo en kilojulios. El primero sería entonces 20,9 dividido entre 1000, el segundo 167,2 kilojulios y el último, dividiendo entre 1000, 104,5 kilojulios. La suma me da el calor total, que es de 292,6 kilojulios. Es el calor que yo necesito suministrar a 500 gramos de hielo a menos 20 grados para elevar su temperatura hasta los 50 grados. Otro efecto del calor es el cambio de tamaño. Casi todos los cuerpos cambian de tamaño cuando se calientan. Este fenómeno se denomina dilatación y se explica a partir de la teoría cinética. La dilatación de los sólidos tenemos dilatación lineal, dilatación superficial o dilatación cúbica. Nosotros nos vamos a centrar en el primer caso, en la lineal. Si nosotros tenemos una longitud L0 inicial, con el efecto del calor la longitud aumenta y pasa a ser una longitud L. L es igual a L0 más el delta de L. El triangulito ese es delta, que significa incremento de longitud. Luego la longitud final va a ser igual a la longitud inicial multiplicada por, abre paréntesis, 1 más lambda, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la variación de la temperatura. Temperatura final menos inicial, significa. La dilatación superficial, el coeficiente de dilatación superficial lo solemos llamar sigma y el de dilatación cúbica lo solemos llamar alfa. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos varios coeficientes de dilatación lineal para varias sustancias. Vemos que cada sustancia tiene su propio coeficiente de dilatación lineal. Y dice, una barra de cobre mide 10,0 metros a 15 grados centígrados. ¿Cuánto se dilatará a 42 grados centígrados? Y me da el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que dice que es 1,7. Bueno, nosotros tenemos antes 1,6, más o menos. 1,7 por 10 elevado a menos 5, Kelvin a la menos 1. Aplico la fórmula, incremento de L, lambda,
coeficiente de dilatación lineal, por L sub 0, que es la longitud inicial, 10, por el incremento de temperatura, que es la temperatura final, 42, menos la inicial, que es 15. Si hago eso, 4,59 por 10 elevado a menos 3 metros. Es decir, si lo paso a milímetros, 4,59 milímetros. Los líquidos también, evidentemente, sufren dilatación y los gases también. La dilatación de los gases es mucho mayor que la de los sólidos y la de los líquidos. Si un gas está en un recipiente de paredes firmes, su volumen permanece constante y un aumento de la temperatura supone un incremento de la presión. Es decir, si aumento la temperatura, va a aumentar la presión. Si el recipiente puede variar su volumen, al aumentar la temperatura va a aumentar el volumen. Si la presión permanece constante durante el proceso, el aumento de volumen es proporcional al aumento de la temperatura. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un futuro vídeo.